Después del saludo informal, pues vamos a dar inicio a la actividad programada para el día de hoy. Les recordamos que esta tarde está con nosotros la licenciada Lourdes Pérez, Lourdes, como le decimos todos en confianza en la facultad, y ella trabajó para el Club de Lectura, algo muy importante porque puede servirnos para fortalecer nuestras capacidades en el ámbito de lo pedagógico, psicológico, ya que el tema que ella va a abordar es algo además muy actual, el tema de la neurociencia y cómo esto está aplicada a lo que nosotros hacemos en nuestras actividades cotidianas como docentes y como diseñadores también, en cualquier ámbito del diseño, ya sea arquitectónico, visual, que es lo que nosotros hacemos. Les reitero nuestra invitación a los que todavía no lo han hecho, todavía estamos recibiendo ensayos. Les recuerdo que esta es una actividad abierta, no termina con el semestre. Eso sí, le entregamos los diplomas y las horas de reconocimiento por el esfuerzo después de que se ha cumplido con el proceso, y tratamos de hacerlo al final del semestre. Así que los invitamos a aquellos, que quienes todavía quieran participar, lo pueden hacer. Estaríamos programando su presentación tal vez para el otro semestre, porque ya este semestre tenemos prácticamente todo el programa lleno. También hay otra noticia importante, que los que quieran participar todavía, los que quieran también hacerle algún cambio a su ensayo, aquellos que ya entregaron, pueden hacerlo, pero por favor necesitamos que nos lo vayan entregando ya y que nos lo pasen, porque gracias a la colaboración de Jairo Choché, que imparte el curso de Diseño Visual 7 en la Escuela de Diseño Gráfico, los patojos van a estar trabajando en la edición de una revista con los contenidos de este club de lectura. Así que los invitamos y les reiteramos la invitación, ¿verdad? Para que todavía estamos a tiempo de recibir las versiones que ustedes quieran que participen en esta publicación digital. Sería algo muy interesante, y les recuerdo también que las publicaciones, aunque sean digitales, también tienen méritos en la evaluación docente. Así que sin más, le vamos a ceder el micrófono y la cámara a Lourdes, a quien reiteramos nuestro agradecimiento. Muchas gracias, doctor. Me da mucho gusto estar por acá en este espacio, pues ahora de 6 meses para acá, virtual, no tenemos otra forma, y poder compartir el resumen del libro que trabajé. Entonces, yo preparé una presentación como para ir guiando el discurso y mis notas. Voy a compartirles pantalla. Pues bien, el libro se llama Neuroeducación y el autor es Francisco Mora. Es neurocientífico español. Pueden encontrar algunos videos en YouTube, donde él también presenta algunos resúmenes y algunas síntesis, digamos, de este tema de neuroeducación. El eslogan con el que titula el libro es "Solo se aprende aquello que se ama", y yo les voy a ir contando por qué hace especial énfasis en este aspecto. Pregunto si me ven en pantalla, lo que tengo proyectado en pantalla. Sí. Sí, bien, muchas gracias. Pues bien, el libro es este, ahí está la portada. Les cuento que no lo tengo digital, solamente impreso, pero por si en algún momento tienen interés de buscarlo, este es el libro. Consta de 22 capítulos en los que aborda cuáles son esos factores que inciden en el aprendizaje, pero directamente enfocándose en ese diálogo que hay entre la neurociencia y la educación. Entre las definiciones, ¿verdad?, de lo que es neurociencia, pues la más general es que se refiere a las ciencias que estudian el sistema nervioso del ser humano, pero él se enfoca en la neurociencia cognitiva, que es la que tiene íntima relación en estas capacidades del cerebro de gestionar la atención, que es un factor de aprendizaje. Según la neurociencia, lo que se enseña tiene la capacidad de modificar el cerebro del que aprende, tanto en su física como en su química.
¿A qué nos referimos? A una educación que se basa en evidencia científica y tiene en cuenta cómo funciona y aprende el cerebro, ¿verdad? Si quisiéramos tener un entendimiento de lo que es neuroeducación, estos son pues los párrafos que logré identificar como síntesis y pues de una forma más digerible, aunque el autor es muy digerible en la manera en la que va relatando en el libro. Pues a mí me gustó leer. Buscando al responsable de quiénes son. Pues bien, él nos cuenta ahí que todo lo que somos, somos capaces de sentir, de pensar, de hacer, es expresión fundamentalmente del funcionamiento de nuestro cerebro. Y como les decía, este se encuentra en un diálogo constante con los órganos del resto de nuestro cuerpo y a su vez con el medio ambiente que le rodea. Así es que si se preguntan, ¿verdad? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué sentimos como sentimos, pensamos y hacemos? Pues aquí está el responsable, ¿verdad? Está el cerebro. También nos comenta de estas ventanas que se abren y cierran durante el desarrollo del cerebro. Habla de momentos críticos. No es que el cerebro pierda su capacidad de aprender, pero sí hay momentos críticos o bien podría decirse óptimos para ciertos aprendizajes. La clasificación que hace de estos periodos es desde el periodo prenatal, ¿verdad? Perinatal, primera infancia, infancia media, infancia mayor, pubertad, adolescencia, jóvenes adultos, adultos y la senescencia. Yo resalté esta parte de adolescencia, jóvenes adultos y adultos, por lo que compete a nuestra docencia universitaria. No es muy claro en las edades, ¿verdad? Las menciona, ¿verdad? Por ejemplo, que hasta los 7 años se identifica que se construye el lenguaje, ¿verdad? Que los niños aprenden por imitación y pues luego el cerebro sigue aprendiendo durante toda la vida, pero en la adolescencia es donde se pueden también consolidar otro tipo de aprendizajes. Cuando yo leí el libro, pues también por literatura que uno lee por otro lado, uno cree que el cerebro tiene sus momentos óptimos y que la infancia temprana pues es clave, de hecho es clave, pero para quienes tenemos hijos adolescentes, pues también nos da luces de que en la adolescencia hay un proceso de poda de todo este proceso de las sinapsis que se hacen en el cerebro y de nuevo se habilitan esas ventanas de aprendizaje para ir consolidando aprendizajes más complejos. Y bueno, también hace referencia a esto de los hemisferios del cerebro, pero no tanto para distinguir esa clasificación entre cerebro izquierdo y derecho, aunque sí lo menciona, ¿verdad? Que el hemisferio derecho es el que se le atribuye esta característica de ser el holístico, en donde se encuentra la posibilidad de que se desarrollen los ritmos, la música, se le llama el cerebro creador. También identifica el otro hemisferio, que es el izquierdo, al que se le atribuye estas capacidades de construir procesos lógicos, ¿verdad? Como el lenguaje, el aprendizaje de las matemáticas, y que funciona bajo una atención focalizada y consciente. Pero más que esa distinción, porque también he estado indagando acerca de qué tan cierto es según otros autores, ¿verdad? Que dicen que es un mito. Lo que sucede acá es que él hace énfasis en que cualquier función cognitiva específica requiere de ese diálogo entre ambos hemisferios del cerebro a través de otro componente del cerebro que se llama cuerpo calloso. Y bueno, aquí viene la parte interesante también, ¿verdad? Porque a pesar de que hay ventanas que se abren y se cierran, que son óptimas para ciertos aprendizajes, resulta que el cerebro puede aprender a lo largo de toda la vida y es este señor, Roger Sperry, quien afirmó por primera vez la existencia de la plasticidad del cerebro. Y bueno, el cerebro, él destaca, ¿verdad? Que el cerebro es plástico a lo largo de todo el arco vital. Es decir, es capaz de ser modificado para bien por el aprendizaje a cualquier edad. Y bueno, que ciertamente en ese arco vital los mecanismos plásticos del cerebro son menores a medida que avanza la edad de las personas, ¿verdad?
Y pues nos da la recomendación que entre más temprano se intervenga en ciertos aprendizajes es mejor. De hecho, le dedica 2 capítulos. El primero se llama Interviniendo temprano y el siguiente también interviniendo temprano. Es su manera de enfatizar estos momentos en los que es oportuno intervenir en los aprendizajes. Luego habla de un binomio indisoluble, así lo llama él, entre emoción y cognición. Y resalta que, pues, hoy por hoy ya no es válido decir que el conocimiento por la sangre entra, como era el dicho, no sé si lo dije bien, las letras por la sangre entran, ¿no? Y como podía haber sido en tiempos pasados, sino que ahora se reconoce que hay una íntima relación entre la emoción y la cognición, entendiendo que la emoción, ¿verdad? Las emociones son guías evolutivas sarias, pero no siempre tan fiables, digamos, para cuidarnos, ¿verdad? Porque esa es la función de las emociones y que afectan nuestros procesos cognitivos. Hay autores como Daniel Goleman, que él identificó, ¿verdad? Un consenso que han hecho los que se han dedicado a estudiar las emociones y pues se manejan dentro de ciertos rangos, pero las que identifican como las básicas son las 5 de la película Intensamente, para quien haya visto, que es tristeza, alegría, ira, disgusto y miedo. Sí, por supuesto que son las emociones negativas, entendidas como negativas, las que pueden afectar esos procesos cognitivos. Y entonces él resalta que cuando estamos afectados por emociones negativas, no tenemos la capacidad de enfocar nuestra atención. Y pues yo les invito a que hagan esa reflexión, ¿verdad? ¿Qué es lo que siente su cuerpo cuando se disgustan? Y, y realmente alguien que está disgustado, que está triste, pues está enfocado en eso, ¿verdad? Él a la capacidad de enfocar la atención, no sé si él es el que acuña el término, pero habla de control cognitivo, es decir, darme cuenta que perdí la atención y por lo tanto me enfoco en recuperarla. Pero si estoy afectado por las emociones, definitivamente va a ser cuesta arriba este proceso. Y muy probablemente, ¿verdad? Si tenemos este conocimiento, podríamos irlo identificando también con nuestros estudiantes, empezando a ser pues, como más comprensivos con ellos en ese sentido. Como les decía, las 5 emociones básicas, entonces si ya mencioné las que no favorecen el aprendizaje, pues entonces yo tomé un fragmento aquí de un poema que me gusta, no sé si lo reconocen al autor, pero dice aquí, no poseo nombre, pero nací hace 2 días. ¿Cómo te llamaré? Soy feliz, dice. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo creen que se llama? Pues alegría, ¿verdad? Entonces dedica un capítulo del libro al que lo llama Programando la Alegría y que esa debiera ser la emoción en la que podríamos enfocarnos los docentes, ¿verdad? Procurar un ambiente armonioso y alegre para, para que entonces se dé el aprendizaje. Hace énfasis en que cuando el estudiante, ¿verdad? El educando está raptado por emociones negativas, tiende a tener esos apagones emocionales y por lo tanto no está en condiciones de aprender y en carreras como las nuestras, ¿verdad? Que se enseña el diseño gráfico y la arquitectura, tampoco está en condiciones de crear. O sea, pretender que fluya la creatividad en estos estados emocionales, pues es irreal. Y bueno, yo este resumen lo trabajé también dialogando entre neuroeducación y el otro libro que es el de inteligencia emocional con David Goleman. Y pues él plantea los pilares de la inteligencia emocional. Se refiere a ella como esa capacidad de gestionar las emociones. Ahorita les voy a mostrar cuáles son los pilares que él plantea, pero me gusta este texto para hacer referencia a esto de las emociones, ¿verdad? Cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto,
por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Y bueno, los pilares de la inteligencia emocional. Primero, el conocimiento de las propias emociones. O sea, el punto de partida es, yo reconozco mis emociones, las sé reconocer. Si las reconozco, las identifico, ¿verdad? Y las reconozco, entonces puedo desarrollar esa capacidad de gestionarlas, ¿verdad? Decidir cómo voy a manejar mis emociones y no permitir que ellas me controlen a mí. Lo siguiente, si tengo desarrollada esa capacidad, y lo explico en este orden, porque así va, ¿verdad? Primero conozco mis emociones, entonces desarrollo la capacidad de manejarlas. No las puedo manejar si no las reconozco. Entonces, puedo gestionar mi propia motivación. Y si puedo cumplir con estos tres aspectos, lo más probable como consecuencia es que entonces yo también desarrollo la capacidad de reconocer las emociones en los demás. Porque yo reconozco que en mí se manifiesta la tristeza, que yo también experimento el enojo, que a veces hay disgusto. Y entonces aquí es donde se construye la empatía con los demás. Inevitablemente las relaciones interpersonales van a mejorar. Sí, pero en ese orden, como les digo. Y bueno, aquí también él habla de otro factor como factor de aprendizaje. Y aquí sí les voy a pedir que tomen el micrófono. O regresaría yo al chat de Meet. Ah, bueno, es que me tendría que salir de pantalla. Tal vez que tomen el micrófono y que me digan si reconocen esta piel. ¿De qué animalito es? También pueden dejárnoslo en la caja de chat y nosotros lo vamos a leer por ustedes, no se preocupen. Excelente, muchas gracias, Axelito. Jirafa. Parece jirafa. Ah, muy bien, es una piel de jirafa. Pues bien, él al capítulo le llama una jirafa en el aula, para hacer referencia a la curiosidad como el factor de aprendizaje. Y entonces ustedes le podrán llamar el pingüino en el aula, si quieren. No sé, no se me ocurre ahorita otra, la ballena en el aula. Él pone el ejemplo de la jirafa en el aula, ¿verdad? Intervenir de tal manera que se genere cierta curiosidad, ¿verdad? Activar, digamos, la atención del estudiante a partir de provocar esa curiosidad en él. Y bueno, entonces la consecuencia es que va a haber atención. No solamente lo dice él, sino que creo que nosotros como profesores muy probablemente hemos experimentado satisfacción o frustración cuando los estudiantes prestan o no prestan atención, ¿verdad? Y de pronto también yo me he puesto a pensar que a veces esas dificultades que tenemos en el currículum, en donde llegan a otro curso y el profesor les solicita los conocimientos previos y resulta que los estudiantes ya no se acuerdan de nada. O sea, ya no se acuerdan qué vieron en los cursos anteriores. Y bueno, y luego pues entonces caemos en la cuenta y dialogamos entre nosotros profesores y que probablemente son las metodologías y que probablemente, pues qué sé yo, la didáctica, ¿verdad? O quizá no hay una secuencia lógica, digamos, en los contenidos, que es muy probable también que podría ser eso. Pero si no tenemos la atención del estudiante, lo más probable es que de momento pues capten, ¿verdad?, ciertas pinceladas, pero no hay un aprendizaje. No coloqué aquí la definición de aprendizaje, pero al final el aprendizaje es aquella conducta observable en el individuo en donde él puede gestionar, ¿verdad?, toda esta información y luego vincularla con conocimientos nuevos. Y pues creo que vale la pena prestar atención a este planteamiento que él nos hace y que encontremos maneras de gestionar la atención del estudiante en el aula. Si no contamos con su atención, no puede haber aprendizaje. El autor hace especial énfasis en eso, en que sin atención no hay aprendizaje. Y entonces nos sugiere algunos consejos prácticos. Yo tomé aquí 3 como para ir haciendo síntesis, y es interesarle de alguna manera contándole cuentos o historias, ¿verdad? Anécdotas que en algún momento sean propicias para desarrollar el tema que a nosotros nos interesa en la clase. Lo otro es resumir lo dicho y generar interés, ¿verdad? Yo recomiendo ya personalmente pues tener nuestra agenda para no ser tan dispersos en las explicaciones y tener momentos en los que resumimos, ¿verdad? Es decir, empaquetamos la clase, pues para que él se quede con lo que a nosotros nos interesa que aprenda.
Lo otro que recomiendo, y lo tomaba por acá, es el refuerzo positivo, porque de pronto cuando lo recibimos, ¿verdad? En esto de las asesorías, ¿verdad? Aquella tendencia del profesorado a, pues, hacer las observaciones, ¿verdad? Y pareciera que no, que no se identifica o no se le refuerza lo que ha hecho bien. Y entonces les escuchamos decir, ¿verdad? Que salen frustrados de las asesorías porque pues pareciera que todo está mal. Entonces recomienda el refuerzo positivo. El otro que habla también como consecuencia de la atención es del rendimiento mental y lo relaciona con el foco atencional constante. Como les digo, esa capacidad de darme cuenta que perdí la atención y enfocarla de nuevo. O sea, ese control cognitivo. Y pues aquí intervienen muchos factores. Yo tomé estos para compartirlos con ustedes. Sugiere los descansos mentales. Y bueno, esto no es nada nuevo en realidad. Lo único es que quizá no se ha relacionado con el funcionamiento del cerebro. Y pues ahí a mí me gustó mucho porque entonces lo que ya sabíamos de otros autores empieza como a cobrar más sentido. Esto debiera ser parte de nuestra planificación, ¿no? Estos descansos mentales. La otra son los ritmos circadianos y esto se refiere con aquello que ocurre cada día a la misma hora. Él habla de los estudiantes alondras y los estudiantes lechuza. Nosotros también como profesores nos podríamos identificar, ¿verdad?, con esas diferencias individuales en donde podemos tener la idea de que somos más productivos si nos desvelamos un poco o si madrugamos y decimos mi mente está clara, ¿verdad? Soy más productivo en las primeras horas de la mañana. Tener en cuenta esas diferencias individuales. Yo siempre les digo a los estudiantes, pues tampoco se trata de que porque se cree lechuza, ¿verdad?, se pase la noche en blanco. O sea, la calidad del sueño también es importante para que la atención esté óptima, ¿no? Pero de pronto sí existen esas diferencias individuales que nos permiten estar más atentos a determinadas horas del día. Y bueno, la otra son las condiciones del aula. En estos momentos esta circunstancia pues es otra, ¿verdad? Hablamos de la virtualidad y pues si fuera en el caso del aula, ¿verdad? Que a veces estas aulas tan calurosas por la cantidad de estudiantes que tenemos, ¿verdad? De pronto el aire que circula, o sea, si hay muchos distractores, ¿cómo podemos pretender que el estudiante esté concentrado en lo que a nosotros nos interesa que esté concentrado? Pero luego esta nota podría ser como, ¿qué podemos hacer nosotros profesores al respecto? Yo creo que estas decisiones son de infraestructura, ¿verdad? Y de administración académica. Así es que si hay algún coordinador o alguna de las autoridades por acá, que ya no me quedé viendo en el chat, es importante tener eso en cuenta. Lo otro, bueno, y lo que quería decir de ahorita de la virtualidad es esta dinámica con los estudiantes. El otro día vi un TikTok donde, pues, y también hay memes, ¿verdad? Donde los patojos enchamarrados, ¿verdad? Si les pedimos que conecten la cámara, puede ser una constante en nuestras clases, o a veces no se les solicita que la conecten. Entonces, no sabemos cómo están ellos, ¿verdad? Podría ser que dejen ahí la sesión y ni siquiera estén prestando atención. O sea, esa es una dificultad pues nueva, ¿verdad? Que no teníamos antes y pues que habrá que identificar cómo la vamos gestionando. Incluso si le pedimos que encienda la cámara, tampoco nos garantiza que esté prestando atención, ni en la presencialidad ni en la virtualidad. ¿Qué estrategias podríamos usar para ir, ¿verdad?, procurando esas participaciones de pronto, ¿verdad?, como ocurre en la presencialidad, ¿verdad? Eso es lo que pensaba yo y lo que he tratado y procurado en la docencia virtual ahora. Lo otro es el tiempo atencional y para complementar esto a mí me gusta mucho un libro que se llama Focus, también de Daniel Goleman, donde él lo llama la muerte por PowerPoint y se refiere a estas presentaciones extensas donde primero creo que el estudiante desfallece, ¿verdad? O sea, lo perdimos, o sea, realmente lo perdimos, ya no tenemos su atención. Entonces, lo que sugiere es tiempos más cortos
y sobre todo cuando tenemos contenidos densos y por supuesto combinados con los descansos mentales. Y no menciona el tiempo atencional, pero yo estaba investigando y es razonable entre 15 y 20 minutos. Bueno, aquí hace una anotación que el cerebro está ocupado en la digestión y en otros procesos físicos entre las 12 y las 15 horas. Entonces, pretender que procese contenidos densos en ese rango de tiempo, pues tampoco es razonable. Y esto podría también explicar por qué en esos horarios que a veces nos han tocado, de 3:15 creo que está el horario, ¿no? De pronto el estudiante está así como, pásenme una Coca-Cola, por favor, ¿no? O sea, hay horas realmente pesadas y tienen que ver con el funcionamiento del cerebro y de, pues de todo nuestro organismo. O sea, ahí baja el rendimiento mental en esas horas. Y bueno, como la nota sentimental del día, ¿verdad? Por la noticia que tenemos de Quino, por aquí nos acompaña la Mafaldita. Y en este capítulo que se llama Funciones Sociales Complejas, como les digo, estos aprendizajes como la construcción del lenguaje, ¿verdad? La repetición, esto se da en las primeras edades. Pero luego hay funciones más complejas que se siguen construyendo a lo largo de la vida. Y él también, igual que Goleman, hablando de inteligencia emocional, habla de que el principio, ¿verdad?, de esa construcción de funciones sociales complejas es el conocimiento de uno mismo. Y pues aquí la Mafaldita nos dice lo más importante es ser uno mismo, pero ¿cómo voy a ser yo misma si ni siquiera sé quién soy? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo como educadores para propiciar ese autoconocimiento? O vamos en automático preocupándonos por, pues en el caso de la enseñanza del diseño gráfico, pues por la producción gráfica y no nos detenemos, ¿verdad?, a procurar estas actividades con el estudiante donde hayan procesos de introspección y de conocimiento de sí mismo. Seguimos con la Mafaldita. ¿Por qué? Porque dentro de estas funciones complejas, ¿verdad? Él habla, bueno, vamos a ver qué se están diciendo ellas. Dice comprensión y respeto, eso es lo importante para convivir con los demás. Y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. Entonces dice comprensión y respeto. El autor se refiere a estas funciones sociales complejas, coloqué aquí algunas, como la planificación. Es probable que tengamos cursos en el pensum que están referidos a la planificación, ¿no? Pero de pronto en el aula, ¿verdad?, se convierte como el proyecto académico. Pero ¿cómo esa capacidad de planificar mi tiempo lo puedo yo llevar y aplicar en mis otras asignaturas, ¿verdad? ¿Cómo voy a manejar mi agenda? ¿Cómo voy a postergar el responder ese mensaje? ¿Cómo voy a administrar el uso que paso en redes, ¿verdad?, para ser óptimo en mis procesos académicos? La otra es la perseverancia, por ejemplo. Yo lo tomé acá porque se me hace que pues también tiene mucho que ver con la enseñanza del diseño y de la arquitectura, ¿no? La tolerancia del estudiante ante la frustración y el que persevere en el procurar sus metas, ¿no? Habla aquí del autocontrol, de nuevo, ¿verdad? El autocontrol proviene del autoconocimiento. Puedo controlarme, tener capacidad de controlarme, sí y solo sí, identifico qué es lo que me está pasando. Y bueno, aquí por último, pero no menos importante, a propósito de la comprensión y el respeto, es la ética. Y cómo la estamos procurando desde nuestros cursos. Yo siempre he pensado que esto no debiera estar, bueno, creo que oficialmente no está, ¿verdad? Pero son ejes que trabajamos transversalmente, pero no cansarnos de insistir en estos aprendizajes, porque luego les hablamos de un código deontológico y que está dentro de los estatutos del colegio de profesionales y no podemos pretender que los estudiantes incorporen a su práctica profesional algo que no procuramos en la universidad. Así es que no cansarnos de insistir en los valores y la ética. Y a propósito de eso,
pues, de nuevo, educando en valores. Y entonces nos coloca esta definición de lo que es educar, que de pronto, pues vale la pena tenerlo por ahí entre nuestras notas de cabecera, ¿verdad? Educar significa hacer mejores personas, hacer personas honestas, la construcción de una verdadera individualidad humana sin dejar de lado la interacción con todos los demás seres humanos del entorno cultural inmediato y también lejano que rodea a la persona. O sea, tremenda responsabilidad a los que tenemos como educadores. Y bueno, el autor aquí no es muy claro en esta parte en cuanto a la edad en la que se terminan de consolidar estos aprendizajes, estas funciones sociales complejas. En alguna parte del libro habla de 23 a 26 años, de 25 a 27. Entonces yo lo dejaría entre 23 y 27. Lo interesante de este dato, lo esperanzador de este dato, es que podemos seguir trabajando en valores en la universidad. A veces ha sido motivo de debate entre nosotros profesores y he escuchado comentarios cuando los profes dicen es que ya no, ¿verdad? O sea, ¿cómo le vas a enseñar a los muchachos, ¿verdad? Lo que no aprendieron en casa. ¿Cómo les vas a enseñar lo que todo el sistema educativo? Y entonces le trasladamos esa responsabilidad y pareciera que es utópico construir esos valores en la universidad, porque pues pareciera que ya no se puede aprender, pero la buena noticia es sí, ahí todavía se están consolidando esos aprendizajes. Así es que para quienes, igual que yo, creen en la necesidad, en la importancia de educar en valores, pues este dato es revelador, ¿verdad? El cerebro se está construyendo, ¿verdad? Hay una ventana ahí que podríamos aprovechar muy bien para terminar de consolidar este aprendizaje. También resalta la importancia del error y el aprendizaje. No voy a extender mucho en esta. A veces pretendemos resolverle al estudiante o a veces dejamos también que se equivoque solo, ¿verdad? Y que reflexione, pero pues ahí es donde entra nuestro trabajo como para ir orientando esas reflexiones. Él cita esta frase común con los niños, ¿verdad? Quienes han convivido con niños saben que el niño quiere hacerlo solo. O sea, hay una etapa en la que él quiere hacerlo solo. Y pues hay que dejarlo, ¿verdad? Bueno, una vez no esté como en riesgo o en peligro. Pues los muchachos también, si trasladamos esta anécdota de cuando eran chiquitos, ¿verdad? A los adolescentes, jóvenes adultos que tenemos en la universidad, hay que dejarlo también que se equivoque, ¿verdad? Pero ayudarle a que reflexione sobre el error, ¿verdad? Y que aprenda del error. Y aquí es donde entra también esta capacidad de aprender a aprender, ¿verdad? Reconocer en dónde está el error y cómo se puede ir mejorando. Lo que recomienda para los docentes es una repetición convergente, así la llama, y se refiere a ir reiterando una serie de conceptos básicos que son relevantes desde perspectivas y con ejemplos diferentes. O sea, como les digo, no es dejarlos a su suerte, ¿verdad? Sino ir acompañando en ese proceso de error. Y bueno, es una manera en la que aprendemos los estudiantes, pero no ver el error, ¿verdad? Como algo que no debiera ocurrir, ¿verdad? Está bien equivocarte, ¿verdad? Lo importante es aprender del error. La parte que nos compete aquí un poco más, ¿verdad? Enseñando en la universidad, se refiere a los profesores excelentes y yo aquí tomé un listado para irles contando brevemente. Dice que los profesores excelentes en la universidad son aquellos que poseen una comprensión intuitiva del aprendizaje humano. O sea, pareciera que aunque no hayan leído muchos libros, es como que se les diera, ¿no? Intuitivamente. Es decir, tienen vocación. La otra es que conocen a profundidad la materia en que enseñan, eso hasta es un indicador de logro de la evaluación docente y eso pues de cajón, ¿verdad? Lo otro es que tienen hábito de lectura para ampliar sus conocimientos y explicar a sus estudiantes desde otras perspectivas, porque en cuanto más leemos tenemos, pues se amplía, ¿verdad? El conocimiento y vamos desarrollando esa capacidad de poder vincular lo que enseño desde mi asignatura con otros temas. No se trata de perdernos, pero sí de vincularlo, ¿verdad? Que también es un indicador del logro de lo que nos evalúan en la evaluación docente, ¿no? El vincular, ¿verdad? Con
con la realidad nacional, ¿verdad? Con problemas sociales, ¿verdad? Y pues aquí él lo identifica como esta cultura de lectura. Y pues no me cabe duda que nos gusta leer porque esa es la razón por la que estamos coincidiendo en este espacio. Así es que muy bien por eso. La otra es que involucran emocionalmente al estudiante. No se puede involucrar al estudiante si ni siquiera le damos valor a las emociones. O sea, primero tengo que reconocer que las emociones son importantes y que tienen que ver con esos procesos cognitivos. Si yo como profesor reconozco esto, ¿verdad? Lo creo, entonces voy a encontrar la manera a través de mi didáctica de involucrarle al estudiante. La otra es que muestran interés en el aprendizaje del estudiante, ¿verdad? No solo ir a dar los contenidos, dar las asesorías, sino que genuinamente interesa que el estudiante aprenda. Y más allá, digamos, de las evidencias de aprendizaje, que pueden ser pues los proyectos, que al final de cuentas eso es lo tangible, sino preocuparse, ¿verdad? Por ir verificando digamos, ese desarrollo del aprendizaje y cómo él lo va vinculando, ¿verdad? Es satisfactorio verles crecer. Lo otro es que reconocen el mérito del estudiante como responsable del aprendizaje. Esto me parece muy importante, ¿verdad? El tener los roles claros de cuáles son mis atribuciones como profesor y también irle haciendo conciencia al estudiante de que él es, pues yo no diría que el protagonista, como se lo dicen algunos autores, sino corresponsables. O sea, cada uno hace lo que le corresponde para ir construyendo ese aprendizaje. La otra es pues que propician la participación del estudiante y esto tiene que ver mucho con la planificación porque no se hace de forma arbitraria, ¿verdad? La consejo 8 es que utilizan anécdotas para hablar de sus aciertos y desaciertos, alegrías y frustraciones. Algo que aprecia mucho el estudiante es que el docente pues comparta sus conocimientos y sus aciertos y desaciertos en la práctica profesional. Él lo valora mucho. En alguna conferencia, creo que me frustró mucho, alguna conferencia que habré escuchado donde decía al estudiante no le interesa realmente tu vida personal. Y bueno, depende qué información, ¿verdad? Qué fragmento de mi vida personal. Por supuesto que habrán cosas que no son pertinentes, pero de pronto sí hay anécdotas relacionadas con la práctica profesional que se pueden ir contando, ¿verdad? Para, pues lo que no queremos es que ellos se equivoquen igual que nosotros. Yo trato de decirles siempre que si se van a equivocar, que se equivoquen de formas distintas. O sea, no está mal que se vuelvan a equivocar de la misma manera, pero si hay formas como de irles compartiendo, ¿verdad? Y que ellos cometan sus propios errores, pues podría ser eso como más valioso, ¿verdad? Y bastante, ¿qué diría yo? Pertinente de nuestra parte el irle compartiendo esos aprendizajes nuestros. La otra es que hablan abiertamente del sentido de la vida, la cultura, del respeto y el alcance de todo lo que nos rodea. No sé cómo se identifican en estos sentidos, ¿verdad? Pero no sé si es un profesor utópico el que nos describe, ¿verdad? Pero pues me inspira, ¿verdad? Ojalá pudiera uno llenar ese listado de características. Lo otro es que gestiona bien el tiempo de clase, optimizando las actividades de aprendizaje, ¿verdad? Siempre la prioridad es que el estudiante esté aprendiendo. En consecuencia, amplía sus estrategias didácticas para favorecer la curiosidad que ya habíamos platicado y por último, la empatía con el estudiante. Tratar de conectar con sus necesidades emocionales. Y aquí es, pues a mí me surgía también un poco la duda de cómo lo conciliamos con la construcción de valores, porque no se trata de justificar al estudiante desde sus necesidades emocionales todo el tiempo, ¿no? Porque hay aprendizajes que se tienen que ir construyendo, como esta tolerancia a la frustración, por ejemplo. Pero se trata de ser firmes cuando hay que ser firmes y ser flexibles, ¿verdad? Y reconocer en ellos también esas emociones que nosotros humanamente también sentimos y habremos experimentado también la frustración. Digamos, esto no es ajeno a nosotros como profesores. Y bien, ya voy llegando un poquito aquí al final.
uso de Internet. Probablemente cuando él escribió este libro, no, ni siquiera remotamente. Podría ser que quería revisar el año en el que escribió el libro. 2017, creo que ya habían publicaciones. Bill Gates ya estaba hablando de esta posible pandemia. Pero bueno, Francisco Mora lo que resalta aquí, digamos, no es que crucifique, la verdad, el uso del Internet, pero sí habla de un sano equilibrio entre la presencialidad y el uso de Internet. Para quienes son amantes de la tecnología y de estos espacios virtuales, podrían estar en desacuerdo con lo que él expone, pero de pronto puede ser que sí tenga mucho sentido. Para mí tuvo sentido. La disminución de empatía. ¿Por qué? Porque como no estamos en esa interacción cara a cara, ¿verdad? Él habla de que hay cosas que no se sustituyen, ¿verdad? Y si no estoy observando yo a la persona, ¿verdad? Sus gestos, de cómo va él expresando las emociones, es difícil que yo pueda conectar con la gente. Y esto es lo que ocurre, ¿verdad? A través de los medios virtuales, ¿verdad? El chat, el correo, ¿verdad? Que son estas plataformas que estamos usando. Y pues yo les voy a leer una reflexión que la hace un poquito más amplia ahorita en la última diapositiva. La otra es la realidad falsificada, ¿verdad? A través de las diferentes redes, pues todos queremos mostrar como la mejor cara ante las redes. Y pues hasta dónde es eso, ¿verdad? ¿No? Y bueno, hay que verlo como de fondo, ¿verdad? No solamente es el hecho de que aparezca ahí esta posibilidad, sino que qué es lo que se está construyendo entonces con los estudiantes y qué es lo que estamos construyendo como sociedad. La otra es un aumento de la impulsividad. ¿Por qué? Porque como no hay filtro, ¿verdad? Pues las redes aguantan, ¿no? Lo que de pronto, ¿verdad? Quiera decir, y si tomamos en consideración que las emociones también se contagian, de pronto si yo vi una publicación por ahí, ¿verdad? Con un contenido agresivo, quiera o no quiera, de alguna manera va a afectar también mis emociones, aunque yo no me dé cuenta de forma consciente. Y esto podría afectar, digamos, la manera en la que yo me expreso en actividades siguientes. Y entonces, pues, no sé cuánto ven ustedes en redes de estas manifestaciones, ¿verdad? De agresividad, de ataques, de irrespeto. Entonces, a eso es a lo que se refiere el autor. La otra es que hay una disminución en los tiempos para obtener la recompensa. Y cuando él habla del autocontrol, en una parte del libro, cuenta un estudio que se hizo con niños. Ay, los datos ahorita sí se los debo porque no tomé nota, pero estoy segura que lo habrán escuchado en alguna otra ponencia, porque es un estudio transversal con niños pequeños en donde les pusieron el caramelo, es el experimento, el estudio del marshmallow, en donde lo que se pretendía era estudiar la capacidad de postergar de los niños. Y entonces se les dijo que durante determinado tiempo, ¿verdad? Se les iba a poner ahí los caramelos, pero que no podían tomar los caramelos y que si postergaban, después iban a ser recompensados. Y pues no todos lo lograron, ¿verdad? En ese estudio, ¿verdad? Transversal, lo que se identificó es que en la vida adulta, estos jóvenes tuvieron más éxito los que tuvieron la capacidad de postergar, es decir, ellos tuvieron el control de sí mismos. Pudieron decir, no, ¿verdad? Esta recompensa la puedo postergar. Esto no ocurre en las redes, ¿verdad? Porque lo que busco son respuestas inmediatas. No sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Pero el estudiante te escribe a determinada hora y casi que quiere que le estés contestando de forma automática. Y ocurre lo mismo en las redes, que nuestros estudiantes son usuarios de estas redes sociales. Entonces andan como acelerados sin el afán de, digamos, de generalizar o de totalizar a nuestros estudiantes. No sé si es algo que ustedes también pueden observar, pero quieren todo rápido. Y querer todo rápido no siempre es bueno, porque a veces hay que postergar. Y bueno, yo voy cerrando aquí con esta diapositiva que él no quise resumirlo, porque me gusta mucho, me parecía importante a propósito de lo que está ocurriendo, de
virtualidad de nuestras clases. Y dice él, no es consecuencia de todo esto una desafección, una falta de tiempo real para las relaciones humanas con las que poder desarrollar ese núcleo fundamental que es la empatía y aprender y reconocer al otro real y no al digital. Comienza a notarse la lejanía y de ahí Twitter, Facebook, cuyo éxito estriba en que compensan la falta de afecto personal hacia la persona real convertida, esta vez, perdón, se me pone una tilde ahí, en su sombra que, o sea, esta representación digital no se puede tocar, no se puede oler. Ahora sabemos que sí la podemos ver a través de la cámara, ¿verdad? Quizá sí se puede ver. También la podemos escuchar, pero las otras que se refieren a ese estímulo sensorial no aplica. O sea, no le podemos ver en su auténtica dimensión humana. Y entonces él se plantea la pregunta. No estamos violando, perdón, ahí se me fueron estas palabras, es violando con Internet los códigos saludables construidos a lo largo de millones de años de nuestros cerebros. ¿Acaso todo esto no influirá en la enseñanza y la educación? Desde luego que sí, ¿verdad? Ahorita también nuestro cerebro se está modificando en esta forma de hacer docencia. Y sobre todo porque ya hemos sido expuestos a este condicionamiento durante mucho tiempo y seguirá, ¿verdad? A eso es a lo que se refieren cuando ya todo cambió, ¿verdad? ¿Cómo vamos a recuperar entonces esa posibilidad de acercarnos más como humanos? ¿Cómo vamos a seguir cultivando la empatía y el respeto, los valores, ¿verdad? Esa calidez que solamente puede existir a través de la interacción humana. Y pues bueno, la bibliografía es esta, el libro principal es el de neuroeducación y luego algunas notas de Daniel Goleman, sobre todo las referidas a inteligencia emocional. Muchas gracias por su tiempo. Esto es lo que yo fui comprendiendo, traté de ser muy fiel al libro. Si les interesa, yo les invito a que lo lean y pues bueno, muchas gracias por haberse conectado y permitirme compartir con ustedes este tema de interés. Muchas gracias, Lourdes. La verdad es que totalmente pertinente esta lectura y estas reflexiones que usted nos plantea de cara a cómo vamos a enfrentar los desafíos de la educación post pandemia, ¿verdad? Estamos viendo sobre todo las noticias alrededor del mundo y ya el día de hoy, ayer en Guatemala también, cómo ya los distintos estados están ya propiciando el retorno de nuevo a lo que podría ser una normalidad distinta, ¿verdad? Definitivamente que plantearnos nuestra postura como docentes ante una situación que debiese haberse aprovechado. Siento yo que todavía no lo hemos aprovechado del todo, este parteaguas, esta crisis que nos tocó vivir en el 2020, sobre todo, como usted planteaba, para recuperar las condiciones humanas y la condición humana, la condición del ser humano en todos los procesos y sobre todo los procesos de enseñanza, ante la cuarta revolución, que es la que ya se nos viene, que le llaman revolución industrial, pero es la cuarta revolución tecnológica, que es la inteligencia emocional, la inteligencia artificial, perdón, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para convivir con las máquinas, para poder prevalecer como seres humanos, ¿verdad? Y ahora no nos referimos a las máquinas como en la era industrial, ¿sí? Que estaban basadas en lo mecánico, sino a todos estos aparatitos que ahora hay que tratarlos con cariño porque no sabe uno cómo van a ser en el futuro, ¿verdad? Que ahorita nos sirvieron para salir adelante en esta crisis, pero nos estarán distanciando como ser humano o qué, ¿verdad? Entonces, tenemos unos minutos todavía, la verdad que sería muy bueno que pudiésemos interactuar con Lourdes. Yo dejaría abierto el micrófono por si alguno de los compañeros
asistentes quisiera tal vez Lourdes ampliar algún tema o tiene alguna duda que quisiera que también Lourdes nos aclarara, ¿verdad? O un comentario adicional a la publicación también. Recuérdense que esto es un espacio más abierto, más libre. Lo que intentamos es propiciar el diálogo a través de la lectura. Gracias, doctor. Pues se nos ponen tímidos nuestros profesores. Sí, ahí está Ronnie. Bueno, no, en primer lugar, felicitar a Lourdes. Realmente es un tema que a mí en lo personal me parece interesantísimo porque justamente nosotros, digamos, por supuesto, debemos de ser buenos profesionales en arquitectura, en el diseño gráfico, pero todavía tenemos que realmente ser buenos profesores. Y el buen profesor es aquel que logra tener empatía, que ciertamente, digamos, logra captar, digamos, los sentimientos, las emociones, las carencias, que realmente tiene esa capacidad, digamos, que se puede desarrollar de esa inteligencia emocional para estar realmente en sintonía con el alumno. Más, bueno, en general siempre, en la clase, por supuesto, ¿verdad? Pero ahora todavía es más esa demanda. ¿Y cómo rompemos este frío computador, esta fría pantalla, y logramos ese calor y ese sentimiento con los alumnos, donde ellos también puedan abrirse y nosotros también abrirnos, porque ciertamente, repito, podemos ser excelentes en nuestra profesión, pero tenemos realmente que también ser buenos profesores y el buen profesor es el que tiene esa capacidad de desarrollar y de aplicar esa inteligencia emocional. A mí me fascina mucho este tema y creo, se lo comentaba en una ocasión a Luis Fernando que está escuchando y viendo, que hay otros temas que son también muy importantes para nosotros en nuestra facultad, en nuestra querida Facultad de Arquitectura. Y no solamente las cuestiones, llamémosle tecnológicas de nuestra profesión, sino este tipo de cosas, como el tema que hoy tocó Lourdes, son interesantísimos y realmente nos desarrollan en lo personal, en lo profesional y en nuestra labor como docentes. Muchas gracias por el tema y muchas felicitaciones también para Innovación Educativa que de esta manera yo siento está abriendo esa posibilidad para realmente tener un enfoque bastante integral de nuestra actividad como profesores. Muchas gracias, arquitecto. Yo lo que les quería contar es que el autor cierra el libro describiendo un perfil de neuroeducador y pues la verdad es que está tan elevado que pues tal vez tendríamos que buscar una especialidad que pues acá todavía no la hay, pero porque habla, y acá lo tengo entre mis notas, habla de cursos básicos de fisiología, percepción sensorial, visual, auditiva, táctil, aprendizaje, memoria, atención, emoción, cognición, funciones motoras, curso de fisiología. Y cuando escuchamos eso decimos, y esto sí está así como bien específico, pero creo que el libro pues nos deja esa inquietud de seguir investigando, de ir indagando cómo podríamos ir optimizando nuestras actividades de aprendizaje en función de cómo aprende el cerebro, ¿verdad? Porque si ahorita ya hay evidencia, lo mejor que podríamos hacer es tenerla en cuenta, ¿verdad? A mí me encantan también estos temas, así es que pues yo muy contenta de que se diera esta oportunidad de intercambio y al final de cuentas estamos aquí aquellos a los que nos interesa el tema y eso me parece pues muy valioso. Efectivamente, Lourdes, gracias. Yo solo quería agregar, en principio, Lulu, felicitarte y agradecerte mucho por este resumen tan condensadito y pertinente que nos has compartido. Y, no sé, me atrevería a sugerirle a Innovación, sino el listado de atributos de
que leíste, Lulu, Ujú. de los profesores que deberíamos de tener, lo podrían convertir en una infografía, en un cartelito, en algo, para que tengamos la oportunidad de descargarlo, imprimirlo y tenerlo muy a mano, ¿verdad? Porque si reflexionamos profundamente en nuestra labor docente y nos damos cuenta de cuántas vidas tocamos de una u otra forma, a mí eso me mueve mucho. Por ejemplo, que tú le puedas cambiar una forma de pensar o enseñar una cosa útil para el resto de su vida a otro ser humano. Para mí creo que no hay sueldo que lo alcance a pagar, independientemente de que la U del magnífico patrono que tenemos, ¿verdad? Que creo que en estos tiempos y siempre somos de la gente privilegiada con un trabajo tan bien remunerado y que nunca nos deja medias, ¿verdad? Entonces, esa sería mi solicitud, Sofi y AXL, Axel, que si podemos, Lulu, que nos compartas eso para que lo podamos hacer un cartelito, algo imprimible en una hoja tamaño carta, para que, como les digo, lo imprimamos o en algún momento podamos regalárselo en físico a nuestros profesores para que nunca se nos olvide y lo tengamos ahí presente. Muchas gracias Lulu y gracias a Raúl y al equipo de innovación ahí por estos temas tan interesantes. Gracias, Larisa. Sí, definitivamente vamos a tomar en cuenta esto, ¿verdad? Licenciada, ahí nos comparte su presentación Claro. para dar algunos tips, porque me parece muy buena, muy puntual y sería excelente cuando regresemos, los que podamos regresar a la universidad a recibir a los compañeros con esta información, que es muy importante, porque tocamos muchos temas técnicos en innovación, pero también hay temas metodológicos que son tan esenciales como este. Y me tomé la libertad de buscar fragmentos del libro en internet para leerlos. De hecho, estoy viendo si compro la versión de ebook en Amazon. De repente la puedo repartir cuando pueda, porque ahorita no puedo. Pero estaba leyendo una definición de lo que es la neurociencia y dice, neurociencia es tomar ventaja de los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro integrados a la psicología, la sociología y la medicina en un intento de mejorar y potenciar los procesos de aprendizaje y memoria de los estudiantes, cómo enseñar mejor en los profesores. Me pareció muy bonita definición. Estoy viendo varias cosas que me parecen muy interesantes y definitivamente todas estas capacitaciones metodológicas y estos temas son excelentes para los profesores porque llegan a una parte muy profunda que uno cuando es alumno se da cuenta quiénes lo utilizan y hay quienes lo utilizan empíricamente y es sorprendente cómo hay profesores que logran abrir esa curiosidad y usar la curiosidad como una metodología. Y no es el típico, bueno, si quiere aprender, investigue, sino que dan estas pistas, pero no dan toda la información, sino que dan el impulso a que uno siga buscando la información por su cuenta. Entonces, gracias, licenciada, por su intervención. De verdad, hace ratos que no recibo clases como tal, pero sigo siendo alumno de todos ustedes y sigo aprendiendo bastante. Y es algo que me llena de satisfacción personalmente. Sí, muchas gracias, Axelito. Ya hemos coincidido ahí en las aulas, ¿verdad? Y ahora en estos espacios de trabajo. Bien por eso. Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lulu. Hola, Qué gusto el Alito. poder verte y saludarte. El tema que tratas es sin duda, como bien lo decía Ronnie, es un tema interesante, ¿verdad? Que puede complementar nuestra formación. Yo me atrevería, me uno a lo que comentaba Larisa de poder hacer un listado sintético de todas estas características y cualidades que tú enmarcabas en tu presentación. Y me atrevería, basada un poco en la experiencia que hemos tenido, hay muchas veces que a nosotros mismos y a algunos colegas podemos ver así un listado como el que tú hiciste, por ejemplo, y entonces, ¿qué significa que uno se identifique con la realidad emocional de los chicos, ¿verdad? Entonces, así como tú ahorita en tu exposición ponías algunos ejemplos, ¿verdad? Bueno, hacer esto, entonces tal vez
poderlo complementar con ese tipo de información que le puede ayudar a los colegas docentes a poner en práctica esta información que tú pones ahí, porque yo creo que eso es lo más importante de esto, que sea información que enriquezca nuestra capacidad docente y que lo podamos poner en práctica, ¿verdad? Entonces, sí tengo yo conocimiento que hay algunos colegas que es más difícil, o sea, está el listado, pero bueno, ¿y esto cómo lo aplico? ¿Cómo lo transformo yo? Así como sucede también con los estudiantes, y como tú también decías ahí, es necesario la reiteración, o sea, eso es algo que se mantiene en los procesos formativos, ¿verdad? Y reiterar de distintas maneras, o sea, vamos a decir lo mismo, pero se lo vamos a decir de distintas maneras, porque puede ser que de una manera no lo entiendan, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante eso, y sin duda también me uno al sentimiento que tú expresabas ahí al colocar las viñetas de Mafalda. El mundo perdió a un gran pensador, ¿verdad? Tú, un pensador cuya capacidad de sintetizar y transmitir situaciones complejas, como tú bien lo decías, ¿verdad? Es fantástica, ¿verdad? Tú, entonces se pierde a un gran intelectual. Entonces Mafalda ya no va a continuar evolucionando, o sea, solo lo que nos dejó Quino en su herencia está ahí, pero sí que atinado vino, y mira qué día el que le toca irse a Quino, pero felicitaciones reiteradas, Lulu, por el trabajo de síntesis que hiciste, y también, por supuesto, al programa de actualización docente por haber enlazado a ti con tu trabajo con nosotros. Feliz tarde a todos, que estén bien, un abrazo. Gracias, Aldito. Gracias, Aldo. Bueno, no sé si alguien más quisiera agregar algún otro comentario, o dejamos entonces a Lourdes con unas palabras, con un comentario de cierre final, y ya después nos despedimos. Muy bien, yo le hago estas correcciones de la presentación y se las envío. Me disculpan por esas últimas diapositivas, pero eso es otra cosa que no sé si es el sentir de ustedes, pero pareciera que esta forma de hacer docencia nos termina saturando por momentos, y me tocó ahí estar un poquito jalada de tiempo. En lo último yo lo corrijo y me comprometo a enviárselos, y pues me parece muy bien esta sugerencia de Aldo, ¿verdad? Como de dar consejos prácticos, porque que te digan qué hacer, pero no te digan cómo, también puede ser motivo de dificultad ya en el aula. Yo soy de esas profesoras, Aldo, que cuestiona cuando nos dan las capacitaciones, está bien, ya entendí qué es lo que tengo que hacer, pero si no me dicen cómo, pues sí, cómo lo integro yo en práctica docente con los estudiantes. Pues para cerrar, la verdad es que estos temas a mí me interesan mucho. He podido enlazarlos. Creo que la mejor fuente de información para ir contrastando con lo que nos dicen los teóricos son los mismos estudiantes. Si yo les contara lo que escriben en los informes de proyecto de graduación, hablan mucho de esto, de la capacidad de gestionar su atención, de las emociones, ¿verdad? Porque se ven afectados nuestros estudiantes, o sea, se ven afectados. Si somos un poquito más observadores, ¿verdad? Y nos detenemos a ver si realmente nos importa, que yo sé que sí, podemos ir siendo como más pertinentes para intervenir, ¿verdad? Y mejorar pues la calidad de nuestra docencia. Muchos hemos tenido que aprender a partir del error, como el mismo autor dice, ¿verdad? El error como factor de aprendizaje, pero si ahorita ya hay más y más información, pues yo creo que ese puede ser el punto de partida, y que probablemente va a seguirse construyendo también esta información en el camino. Así es que ese era el sentir, la motivación de siempre son los estudiantes, y pues no están ellos por acá presentes, pero esa es la inspiración de siempre, ¿verdad? Es seguir aprendiendo más para mejorarnos como profesores. Así es que pues muchas gracias por haberme concedido ese tiempo precioso y su atención, porque cuando le estamos otorgando la atención a alguien más, también le estamos dando un fragmento de nuestra vida, o sea, el tiempo es vida. Así es que muchas gracias por ese pedacito de sus vidas que me concedieron en esta tarde. Les mando un abrazo y me dio mucho gusto
verlos aquí desde la cámara. Y cuando haya tiempo, pues nos daremos ese abrazo, ¿verdad? Y espero que no estemos tan afectados y que nuestro cerebro no haya sido modificado tanto, ¿verdad? Porque sí nos hace falta esa interacción humana. Se les extraña y se les estima mucho. Gracias, Lourdes. De verdad que también nosotros pues extrañamos ese intercambio, ¿verdad? Esa oportunidad de vernos, de saludarnos en los pasillos, en los corredores. A veces no implica tanto tiempo, pero esa oportunidad y el llegar al lugar donde nos identificamos, que es nuestro edificio T2, el pobrecito abandonado que está, ¿verdad? Y el T1 también, por supuesto, y sus espacios, ¿verdad? Donde a veces nos cruzamos en las carreras, nos decimos, hola, ¿qué tal? Que no sé qué, y seguimos nuestro afán, pero de verdad que sí hace falta, y la verdad que esta oportunidad, como lo hemos dicho en otras ocasiones, la idea es de que el distanciamiento solo sea físico, pero que no sea social, que sigamos tratando de construir esa estructura de comunidad académica que somos y tratando de ir tejiendo esos lazos del tejido social, ¿verdad? Que debemos de tener como comunidad de la Facultad de Arquitectura y escuelas de diseño y de arquitectura juntas y posgrado también, ¿verdad? En este tipo de actividades. No sé si Sofi y AXL tienen algo más que agregar. Pues yo creo que solo unirme a agradecerte, Lulu, por haber compartido con nosotros este tema tan importante. La verdad es que analizaba yo que tú decías que esto fue escrito en el 2016-17, dijiste, ¿verdad? Y de los aspectos que mencionan, realmente esos aspectos que veían respecto a la tecnología, sí es cierto, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado la tecnología, integrarla a todos estos procesos, pero también me encanta la parte social, afectiva, ¿verdad? Que nos permite el vernos, el sentirnos, el tocarnos, el ver nuestras expresiones cara a cara. No es lo mismo que estar en estos ambientes de tecnología, ¿verdad? Sí es cierto, se vuelven más fríos, y es importante y sí se extraña toda esa parte física, ¿verdad? No solo en vivo virtual, sino que en vivo presencial y físicamente, ¿verdad? Gracias, Lulo, por haber compartido. Excelente el tema y muy oportuno y muy importante. Lástima que tan pocas personas pudieron participar, ¿verdad? Sí, temas tan importantes como estos que nos vienen a apoyar en estos procesos en los que estamos ahorita, donde realmente no solo es tecnología y no solo nos debería de importar aprender de la tecnología, sino que también reforzarlos con esta parte del neuroaprendizaje, ¿verdad? Que es tan importante. Muchas gracias, Sofi. Bueno, entonces, solo reiterar la invitación a los que quisieran formar parte de la publicación digital que se está trabajando en conjunto con Jairo Choché y los alumnos de Diseño Visual 7, reiterarles la invitación a que participen. Recuerden que este es un espacio abierto, no tiene, pues no termina con el semestre, continuamos el semestre entrante, y pudiesen mandar sus ensayos, aunque se programe su presentación el otro semestre. Así que están todos invitados. También reiteramos nuestra invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que activen las notificaciones, no solo para estar al tanto de las innovaciones en nuestra formación docente, sino también para tenerlo como una fuente de repaso por si necesitamos revisar algunas de las otras conferencias que ya se han impartido. Así que esto sería todo por esta tarde. Reiteramos a nombre de las escuelas de diseño gráfico y de arquitectura y de sus directoras, Larisa y Alenka, el agradecimiento a Lourdes y a los que han participado en esta actividad que definitivamente nos ha enriquecido mucho. Gracias a usted, Lourdes, por su tiempo y esperamos contar con su participación en nuestras próximas actividades.